Hola, muy buenos días. Los saludo cordialmente desde la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y vengo a presentar en el cuadro de este Congreso Academia Journals Hidalgo 2021 una ponencia titulada Una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial, a partir de un ejercicio de derecho comparado. La inteligência artificial, como todos ustedes sabem, reúne um conjunto de tecnologias que tem como objetivo dotar de inteligência, entre comillas, a las computadoras, es decir, la capacidad de resolver problemas mediante la toma de decisiones. Esta capacidad de resolución hay que añadir la capacidad de aprendizaje, a la que se hace referencia con el término aprendizaje automático, gracias a la cual la propia máquina modifica su programa extrayendo los datos relevantes de las masas de datos que se le proporcionan. Resumido, el término entonces de inteligencia artificial se va a referir a la ciencia que intenta la replicación o emulación de la actividad inteligente humana mediante la utilización de computadores. En este sentido, la Unión Europea, según la definición utilizada en los documentos producidos por su grupo de expertos de alto nivel, amplía el ámbito semántico de su aplicación. Y paso a citar. Los sistemas de inteligencia artificial son sistemas de software y posiblemente también de hardware diseñados por humanos que, con un objetivo complejo, actúan en una dimensión física o digital al percibir su entorno a través de la adquisición de datos, al interpretar los datos recopilados estructurados o no estructurados, al razonar sobre el conocimiento o el procesamiento de la información derivada de estos datos y deciden las mejores acciones para lograr el objetivo propuesto. Así, en su comunicación de la Comisión Europea intitulada Inteligencia Artificial para la Europa, de abril de 2018, también se refiere a la inteligencia artificial como a sistemas que muestran un comportamiento inteligente mediante el análisis de su entorno y la adopción de medidas con cierto grado de autonomía para lograr objetivos específicos. Por otro lado, desde la academia, autores como Searle introducen dos universos: una inteligencia artificial fuerte y una inteligencia artificial débil, siendo la segunda la ciencia y ingeniería que permite diseñar y programar ordenadores de forma que realicen tareas que requieren inteligencia. Y siendo la definición de inteligencia artificial fuerte de este autor Searle como, y paso a citar, la ciencia e ingeniería que permitirá replicar la inteligencia humana mediante máquinas. Atención, para nosotros los juristas y para la producción de una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial, esta distinción entre inteligencia artificial fuerte y inteligencia artificial débil es fundamental. La ventaja de estas inteligencias artificiales, entre comillas, débiles, las únicas que realmente se usan en la actualidad, es que son mucho más rápidas y se presume que son más confiables que los humanos en la toma de decisiones frente a una grande masa de usuarios. Las aplicaciones son notablemente múltiples. Estos softwares de apoyo a la toma de decisiones se pueden utilizar en asuntos médicos, por ejemplo, con herramientas de ayuda al diagnóstico, en asuntos administrativos o laborales, software utilizado para la asignación de una plaza, un ejemplo, o de vivienda social, software de asistencia a la contratación, inclusivamente de cesación laboral. También se pueden utilizar en seguros o en asuntos legales. Son también inteligencia artificial débil, en esta definición de Searle, los programas utilizados por las redes sociales o sitios de comercio o de información para apresentar contenido que se cree que es de interés para el usuario. Esta definición vai ser extraordinariamente operativa, ou seja, esta diferenciação entre inteligências artificiais débeis por um lado e inteligências artificiais fuertes por outro lado, vai ser extraordinariamente importante também para a definição
de la responsabilidad extracontractual de los intermediarios en Internet. Es interesante observar, atención, que el 21 de abril del 2021, la propuesta de un nuevo reglamento de la Unión Europea considera otra distinción, basada esta en el factor riesgo. Y esta nueva distinción comprende 4 niveles. A. Nivel inadmisible. B. Alto riesgo. C. Riesgo limitado. Y D. Riesgo mínimo. Estes softwares, entonces, esta inteligência artificial, de aprendizagem ou não, pode integrar-se em um robot. Es decir, em um autómata capaz de interactuar com seu entorno, haciéndolo assim capaz de um certo grado de autonomia em la toma de decisões. Entonces, se pueden considerar otras aplicaciones. Vehículos autónomos, por supuesto, robots quirúrgicos, robots de assistência personal, exoesqueletos, robots militares, etc., etc. Indudablemente, a lista que apresento aqui não é exaustiva e, em qualquer caso, é provável que se complemente. Cada uno de los niveles de autonomía, de posibilidades de toma de decisión y de aplicación, tendrá entonces que ser encuadrado por una arquitectura jurídica a desarrollar específica para esse campo, específica para esse caso, não só em base a modelos anteriores, atenção, sino também com a urgente necessidade de produzir novos paradigmas e novos princípios jurídicos. Sin embargo, es evidente que tenemos que partir de algo. Tenemos que partir de modelos jurídicos anteriores, por ejemplo. Este desarrollo técnico, representado por las inteligencias artificiales y las cuestiones que suscita su recepción por la ley, tiene al menos 3 similitudes con un desarrollo técnico previo. Es representado por las prácticas biomédicas. La primera semejanza surge de la conmoción en las representaciones del ser humano. La biomedicina, en su momento, fue el advenimiento de la manipulación de los seres vivos. El cuerpo se ha convertido en una fuente de recursos terapéuticos gracias a la explotación de los elementos y productos del cuerpo humano. La procreación, por ejemplo, se ha vuelto en parte controlable con la fertilización in vitro. La propia estructura biológica de cada individuo se ha vuelto legible e incluso perfectible con la medicina genómica. Así, la biotecnología da la impresión de que el ser humano, trascendiendo su condición, puede convertirse en dueño de su propia naturaleza. Por otra parte, las inteligencias artificiales generan un cambio de perspectiva comparable. El desafío para nosotros los juristas en estas décadas del siglo XXI no es solo la mejora del conforto o la seguridad gracias, por ejemplo, al vehículo autónomo, a la domótica, a los robots de asistencia personal, sino también, y lo enfatizo, la propia definición del ser humano. La inteligencia no es ya su prerrogativa, sino que se comparte con las máquinas. Así, en cualquier caso, la novedad tecnológica genera cierto vértigo, la impresión de que la evolución puede producir consecuencias imprevistas e imprevisibles, amenazando las libertades e incluso, atención, la esencia misma de la humanidad, tal como nos lo propone Harari en 21 lecciones para el siglo XXI. Es este mareo, perdónenme la expresión, esta misma ansiedad, lo que probablemente hace que el desarrollo de nuevos estándares diseñados específicamente para enmarcar prácticas basadas en la inteligencia artificial parezca fundamental para el derecho en el siglo XXI. Sin embargo, las reacciones a la ansiedad no siempre son las mejores. Por tanto, es indudablemente necesario, sobre todo, uno, movilizar el análisis, en el sentido de las capacidades de la inteligencia humana, para comprobar, en un segundo momento, que el ordenamiento jurídico no es ya suficiente, con algunas adaptaciones para asegurar la protección de la persona frente a esta novedad.
Una segunda similitud se relaciona con la amenaza que representa para la persona la realización de la nueva práctica. Por ejemplo, la biomedicina de que hemos estado hablando aprovecha el cuerpo humano. Realizar técnicas médicas implica dañar la integridad física de las personas que no se beneficiaron de ellas. La amenaza, comparativamente, que generan las inteligencias artificiales es menos directa, es bien verdad, en el sentido de que no se cuestiona la integridad física de la persona. Pero atención, no es menos segura, no es menos riesgosa. Esto se debe a que el algoritmo para tomar una decisión, este algoritmo que constituye la inteligencia artificial, se aplica a los datos. Además, el reciente resurgimiento de la investigación y el desarrollo en inteligencia artificial puede explicarse por el aumento en los últimos años de las capacidades en el almacenamiento y la recopilación de datos, el tratamiento de esos mismos datos, dando lugar a una industria de datos reales. La amenaza entonces para los seres humanos es, por ejemplo, el riesgo de vulneración de los derechos de la personalidad provocados por la explotación de dichos datos personales, entre otros. Una tercera similitud surge de la forma en que se construye el marco legal, aunque para las inteligencias artificiales, me gusta usar el plural, por el momento solo se puede observar los inicios de esta construcción. En ambos casos, existe una dificultad para comprender la técnica, para entenderla, dificultad que sin duda es mucho mayor para la inteligencia artificial que para la biomedicina, de parte del jurista, que trabaja otros modelos conceptuales. Esta dificultad requiere una reflexión colectiva desde la academia, así como un recurso significativo a los involucrados en la técnica, a quienes la desarrollan y la utilizan. Por lo tanto, las etapas en la adaptación del sistema legal a la nueva tecnología parecen ser sustancialmente las mismas que hemos observado para modelos jurídicos aplicados a técnicas que ya están más desarrolladas, como por ejemplo el ejemplo comparativo que trago de la biotecnología. La cuestión que se plantea entonces es la de la recepción por ley de las inteligencias artificiales y, en particular, el método que es posible implementar para lograr esta recepción. La recepción por la ley de la biomedicina pasó, en su momento, por la adopción de normas específicas, regidas por la idea de que el sistema no contaba con los mecanismos adecuados para permitir la regulación de nuevas prácticas. Por lo tanto, pasó por la invención de nuevos modelos, sin que pareciera relevante solicitar los antiguos. Esta recepción, que estamos tomando como modelo, se inició hace unos 30 años, lo que nos permite tener una perspectiva importante sobre la construcción legislativa que generó. Por lo tanto, ahora es posible cuestionar sus defectos y sus cualidades y quizás, inclusive, explicarlos, al menos parcialmente, por el método utilizado para construirlo. Se tratará aquí, entonces, de comparar lo que se está trabajando actualmente en el campo de la inteligencia artificial con lo que se ha hecho en el campo biomédico hace 30 años, para quizás proporcionar algunas vías, algunos puntos de atención en el desarrollo de nuevos modelos jurídicos para estos nuevos contextos, estos nuevos ecosistemas tecnológicos. Pero quizás no deberíamos descuidar los recursos actuales de nuestro ordenamiento jurídico y no olvidarnos de solicitar el existente. Entonces, nos queda una cuestión: inventar nuevos modelos. ¿Qué significa? Inventar nuevos modelos jurídicos requiere, evidentemente, como ya lo dijimos, de una reflexión profunda. Pero inventar, entre comillas, estes nuevos modelos jurídicos significa adaptar-se a estes nuevos modelos, ¿sí?, tecnológicos, a estes nuevos
ecosistemas tecnológicos y adaptar estos nuevos modelos jurídicos al objeto que pretenden gobernar, pero sobre todo adaptables a desarrollos futuros, muchas veces difíciles de anticipar. Esta observación lleva entonces a cuestionar los requisitos de tal reflexión, pero también requiere identificar a sus autores. ¿Sí? Tenemos como ejemplo de construcción de una arquitectura jurídica para estos nuevos ecosistemas tecnológicos los corpora iure de referencia de la Unión Europea. Con efecto, en lo que respecta a la inteligencia artificial, varios organismos o grupos a nivel nacional y europeo ya han iniciado una reflexión. Esto quiere decir que no debemos estar inventando el hilo negro en México. Podemos hacer un estudio comparativo y ver lo que funciona y lo que no funciona, pero siempre integrados dentro de un consenso, siempre integrados dentro de ejes comunes, de estándares mínimos comunes. Es evidente que esta reflexión ya avanzada en la Unión Europea es una reflexión inacabada. Son procesos legislativos em construção. Podemos referir, dentro destes processos em construção, em 2017, o Parlamento Europeu adaptou uma resolução que continha recomendações à Comissão sobre normas de direito civil sobre robótica. Esta resolução sobre normas de direito civil sobre robótica e sistemas inteligentes pode servir como uma espécie de lei modelo, ou seja, direito sin dientes todavía, direito soft para a construção de normativa interna em México. Outro modelo que temos que seguir, e aí sim estamos obrigados a adoptar, são os lineamentos contenidos no novo Tratado de Libre Comercio, no TEMEC, em particular em seu capítulo 19. A este respeito, dirijo al oyente para el famoso artículo 19-17. ¿Sí? Pero regresando a la Unión Europea, en el 2019, la Comisión Europea envió una comunicación con el objetivo de desarrollar la reflexión para, y es el título de esos trabajos, fortalecer la confianza en la inteligencia artificial centrada en el factor humano. Também em abril de 2019, a União Europeia publicou as diretrizes éticas para a inteligência artificial, através do documento Diretrizes Éticas para a Inteligência Artificial Fiduciária, resultado do trabalho conjunto da Comissão Europeia e do Grupo de Inteligência Artificial High Level Expert Group on Artificial Intelligence, conformado por 52 integrantes, entre empreendedores tecnológicos, representantes da sociedade civil, abogados, investigadores, entre outros. Segundo este documento, que me parece um dos documentos mais importantes, a inteligência artificial deve desarrollar-se bajo princípios eticamente confiáveis, transparentes, com supervisão humana e algoritmos seguros e confiáveis, sujeitos a regras de privacidade y protección de datos, entre otras recomendaciones. En el 2020, o sea, el año pasado, la misma Comisión Europea publicó un libro blanco, que me parece también un documento de referencia que debemos tener en cuenta para esta construcción, este proceso constructivo de una arquitectura jurídica para la inteligencia artificial. Este libro blanco se llama Inteligencia Artificial, un enfoque europeo basado en la excelencia y la confianza. Y finalmente, en el 21 de abril del 2021, o sea, ya en este año, en el año que corre, se publica la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, ley de inteligencia artificial, y se modifican determinados actos legislativos de la Unión. Pero México también debe tener en cuenta, al momento de
al momento de aprobar iniciativas legislativas en el campo de un corpus iure para la inteligencia artificial, debe tener en cuenta también los principios de Manila. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta el riesgo de perder de vista la diversidad de prácticas que certamente existe en la inteligencia artificial, tal como existiu y se ha logrado en materia tecnológica anterior. De hecho, esta diversidad de prácticas observada en materia biomédica y en el modelo de comparación que hemos estado usando a lo largo de esta ponencia es sin duda aún mayor que en la inteligencia artificial. Y sin embargo, se pudo construir un modelo jurídico para encuadrar la biotecnología, la biomedicina, y por lo tanto no existe absolutamente ningún argumento que impida que construamos un nuevo modelo jurídico para encuadramento de la inteligencia artificial. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos que pueden llevar, digamos así, a situaciones de peligro, no solamente peligro para el individuo, pero también peligro para nuestras sociedades democráticas. En particular, me refiero a la opacidad de la inteligencia artificial. Esta opacidad de la inteligencia artificial es sin duda una característica común de todas sus aplicaciones y es una característica preocupante. El aprendizaje automático, cuya versión más sofisticada se llama aprendizaje profundo, hace que el funcionamiento de una determinada inteligencia artificial sea inaccesible según sus diseñadores. El aprendizaje profundo dota entonces a la máquina de lo que parece una red neuronal compleja que evoluciona constantemente tan pronto como la máquina puede reprogramarse por sí misma. Así, ante una inteligencia artificial de este tipo, el ser humano solo controlará los datos que ingresa a la máquina y tomará nota de la decisión resultante sin poderle explicarla, es decir, sin dominio o posible control del proceso que lo llevó de uno a otro. El principio de transparencia, entonces, va a requerir que la información que permita comprender el funcionamiento de la inteligencia artificial sea accesible, o sea, que exista una disminución de los riesgos inherentes a la naturaleza de esta opacidad de la inteligencia artificial. Este principio de transparencia parece ser un remedio tan efectivo como obvio. Sin embargo, su implementación es delicada. En algunos casos, sin duda, chocará con otros principios o simplemente con la realidad. En cuanto a los principios contrapuestos, es fácil imaginar que el secreto comercial podría, por ejemplo, obstaculizar la transparencia. No hay que olvidar que varios estudios no dejan de subrayar que el posicionamiento en el mercado de la inteligencia artificial es un tema económico importante. Por lo tanto, sin duda, será difícil hacer cumplir la transparencia total en todos los ámbitos. Esta total transparencia significaría poner a disposición del público el propio código informático, o sea, el algoritmo inteligente. Pero además del problema de la violación de los secretos comerciales, de patentes, de derechos de propiedad intelectual, que probablemente genere una distorsión de la competencia cuando otros marcos normativos en todo el mundo no imponen los mismos requisitos, la aplicación del principio tal vez no lo sea realmente. ¿Sí? La primera razón es que si el software es de autoaprendizaje, no solo es necesario tener acceso al código inicial, sino también a todos los pasos de reprogramación que realiza la máquina. Entonces, la transparencia será técnicamente difícil de implementar, no jurídicamente, ya que requerirá almacenar grandes cantidades de datos, lo que plantea interrogantes sobre el espacio de almacenamiento y su impacto ecológico, pero también sobre el análisis de estos datos. La segunda razón es simplemente la inteligibilidad de dicha información.
La transparencia implica que el usuario del servicio público o el consumidor que tendría que encargarse del funcionamiento de una inteligencia artificial tiene acceso a esta información. Pero este acceso no tiene interés si no es capaz de comprenderla. Consciente de esta dificultad, por ejemplo, en Francia, la CNIL, el órgano de tutela de la transparencia y la protección de datos, del acceso a la información, entre otros, recomienda información inteligible sobre esta operación. El peligro es entonces que la proclamación del principio de transparencia se limita a la declaración de intenciones y que las excepciones que se le algo o la insuficiencia de las disposiciones técnicas que aseguren su concreta realización la vacíen de sustancia y lesionen su autoridad. Atención, una forma quizás posible de reducir este riesgo sería considerar entonces, al mismo tiempo que establecemos los principios, su aplicación concreta a las distintas prácticas que involucran a las inteligencias artificiales y comprender las exenciones, teniendo en cuenta el objetivo de protección de la ley. Este objetivo aún habrá que tenerlo en cuenta durante los cambios en el marco normativo que sin duda resultarán necesarios. Por hoy es todo. Muchas gracias por me escuchar. Es un placer y un honor estar en este congreso.